Vamos a empezar con una unidad nueva que es la unidad de dinámica, ¿ya? Si tienen alguna duda de los ejercicios anteriores también los vamos a ir resolviendo, pero ahora entramos a la unidad de dinámica, ¿ya? Acá nosotros vamos a determinar o definir dos conceptos importantes, lo que es la masa y lo que es el peso, ¿ya? Son dos conceptos diferentes, ¿sí? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el peso es la fuerza con que son atraídos los cuerpos hacia el centro de la Tierra, ¿ya? El peso, ¿sí? Entonces, ¿qué es la dinámica? Vamos a analizar el concepto. Dice la dinámica es la parte de la mecánica que estudia las partículas y cómo se mueven esas partículas, bajo qué acciones se mueven, ¿no es cierto? Entonces, las partículas se mueven básicamente debido a una fuerza, ¿no es cierto? Entonces, a una fuerza dada, o sea, se acciona con alguna fuerza y el cuerpo se mueve, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto de dinámica. Entonces, básicamente es la causa que origina el movimiento de los cuerpos, ¿no es cierto? Entonces, la relación entre la fuerza, los cambios del movimiento, eso es lo que vamos a analizar ahora, básicamente porque ya hemos visto cinemática, ¿no es cierto? Entonces, todos los cuerpos están interrelacionados, diríamos, unos con otros, ¿sí? Con diferentes fuerzas, ¿no es cierto? Entonces estamos analizando el concepto de dinámica, ¿no es cierto? Acá analizamos todas las fuerzas y las leyes del movimiento, cuáles son las causas que originan el movimiento de un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son esas causas? Básicamente, aplicar una fuerza, ¿no es cierto? Entonces, definíamos nosotros masa, decíamos, ¿qué es la masa? Acá vamos a definir antes de entrar a los conceptos. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿sí? Y vamos a analizar las tres leyes de Newton. Decíamos que analizando las tres leyes de Newton vamos a nosotros a entender mejor este tema, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas tres leyes de Newton? Newton establece tres leyes para esta teoría y básicamente la dinámica que nosotros hacemos es la dinámica acá de una partícula, ¿no es cierto? Una partícula, una masa puntual le llamamos también, ¿no es cierto? Que básicamente es un cuerpo que no tiene forma, diríamos, ¿no es cierto? Decimos masa puntual que la podemos representar solamente como un punto, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros decimos que la primera ley de Newton se llama también ley de la inercia, ¿no es cierto? Ahí estábamos y ahí nos quedamos. Y dice que la ley de la inercia, todo cuerpo permanece en reposo o con velocidad constante. ¿Qué quiere decir velocidad constante? Aceleración nula, ¿no es cierto? Mientras no haya ninguna fuerza que haga cambiar ese estado, ¿no es cierto? Entonces, todos los cuerpos permanecen con movimiento uniforme o en reposo, ¿no es cierto? Esa es la ley de la inercia. ¿Qué quiere decir inercia? Estar quieto, estar en reposo, ¿no es cierto? Un poco como estamos ahora con esta pandemia, ¿no es cierto? Estamos muy quietos, ¿no es cierto? Hay que hacer un poquito de ejercicio para no estar tan quieto, ¿no es cierto? No sé cuál es el concepto de fuerza. Es un concepto, dice, que modifica el estado de reposo, estado de movimiento de un cuerpo, ¿no es cierto? Y toda fuerza aparece como resultado de una interacción entre cuerpos, ¿no es cierto? Y acá les definía el concepto de masa. Masa es una magnitud escalar y nos indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y fuerza es un vector, ¿no es cierto? Porque la fuerza tenemos que direccionarla. Al aplicar la fuerza nosotros tenemos que darle dirección y sentido, ¿no es cierto? Ahora vámonos a la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice que la aceleración que adquiere una partícula es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Y es inversa a la masa, ¿no es cierto? Inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir? Si la masa es mayor, me va a costar más mover un cuerpo, ¿no es cierto? Si la masa es menor, yo voy a mover con más facilidad. Eso me quiere decir esta segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Se dice que la aceleración es proporcional a la fuerza e inversa a la masa, ¿no es cierto? Con un cuerpo de mayor masa me cuesta más, me dificulta más moverlo, ¿no es cierto? Entonces, y cuando actúan varias fuerzas en el mismo cuerpo, cada una produce su propia aceleración, ¿no es cierto? En forma independiente, ¿sí? Y ya la aceleración resultante es la suma vectorial de todas esas aceleraciones, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros decimos entonces que la segunda ley de Newton es igual a fuerza
es igual a la fuerza, la segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos ahí? El concepto, ¿no es cierto? La fuerza es directamente proporcional, o la aceleración es directamente proporcional a la fuerza inversa a la masa, ¿no es cierto? Y de ahí nosotros sacamos el concepto de peso, porque fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Entonces, el peso es la fuerza con que son atraídos los cuerpos hacia el centro de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, la aceleración ya viene a ser la aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestras unidades de fuerza? Básicamente el Newton, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Masa por aceleración. En dinas, gramos centímetro cuadrado. Y en el sistema de ingeniería, el kilogramo fuerza, kilogramo pondio que le llaman, 9.8 newton, ¿no es cierto? Luego analizamos, y la segunda ley de Newton es la más importante. Quiero recalcarles acá que la segunda ley de Newton es la, como se diría, la madre de la mecánica, ¿no es cierto? Es una ley, es la más importante, ¿no? Y luego nos vamos a la tercera ley de Newton, que nos dice que a toda acción de una fuerza siempre hay una reacción, ¿ya? Que va de sentido contrario, ¿no es cierto? Entonces, a toda acción de los cuerpos siempre va a haber una reacción que va a ser una fuerza de la misma magnitud, pero de sentido contrario. ¿Cuándo aparecen estas reacciones? Básicamente cuando nosotros jalamos con una cuerda a un cuerpo, por ejemplo, ¿qué sucede? Va a haber una reacción de sentido opuesto, ¿no es cierto? O cuando nosotros colocamos en una superficie un cuerpo, ¿no es cierto? Ese cuerpo no se va a hundir, básicamente va a ser por la reacción hacia arriba, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros pisamos el piso, va a haber una fuerza de reacción igual a nuestro peso de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, a veces confundimos el concepto de masa y peso, son dos conceptos diferentes, ¿ya? La masa es una magnitud escalar y el peso es una magnitud vectorial, el peso es una fuerza. Ahora nos vamos a analizar cómo vamos a aplicar estas tres leyes, ¿ya? Fíjense, nosotros aplicamos básicamente la segunda ley, ¿no es cierto? Y acá les he puesto los pasos, cómo nosotros vamos a resolver los ejercicios de dinámica, ¿no es cierto? Primer punto dice identificar el cuerpo a cuyo movimiento se refiere el problema. Entonces yo tengo un sistema, puedo tener un cuerpo horizontal, vertical, en un plano inclinado, con una cuerda, con dos cuerdas, puedo tener un cuerpo, dos cuerpos, ¿no es cierto? N cuerpos, ¿sí? Entonces tenemos que identificar el o los cuerpos. No es solo a veces uno, son más, ¿no es cierto? Acá debería decir el cuerpo o los cuerpos a cuyo movimiento se refiere el problema, ¿no es cierto? Luego identificamos todo nuestro entorno, nuestros planos inclinados, resortes, cuerdas, poleas, ¿no es cierto? Todo lo que ejerza alguna fuerza sobre el cuerpo que estamos analizando o los cuerpos que estamos analizando, ¿no es cierto? Luego tenemos que tomar nuestro sistema de referencia. Básicamente es un sistema inercial y puede ser mi sistema XY, puede ser inclinado, puede ser horizontal, puede ser vertical, nuestros sistemas de referencia, ¿no es cierto? Luego vamos a identificar todas las fuerzas que actúan en ese sistema, ¿ya? Las marcamos todas las fuerzas, el peso, la fuerza de reacción, la fuerza de tensión, ¿sí? Y luego hacemos un diagrama de cuerpo libre y aplicamos la segunda ley de Newton. Acá quiero aclararles, por ejemplo, hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué quiere hacer? Hacemos un sistema en X en Y, ¿no es cierto? Aplicamos la segunda ley de Newton. Nosotros acá en este sistema, nosotros tenemos que identificar el sentido del movimiento y decir, bueno, el cuerpo se mueve a la derecha. Todas las fuerzas que favorecen el movimiento, ¿sí? Cuando identificamos las fuerzas, todas las fuerzas que favorecen el movimiento son positivas y las fuerzas contrarias al movimiento son negativas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede cuando yo hago mi ejemplo? Ya vamos a ir haciendo cuando empecemos a resolver. Si la aceleración me sale negativa, es que yo he tomado el sentido contrario del movimiento, ¿ya? Entonces, acá todas las fuerzas, en el punto 4 se identifican las fuerzas y acá pónganle un asterisco ahí. Todas las fuerzas que favorecen el movimiento son positivas y las fuerzas contrarias al movimiento son negativas. Y si tenemos más de un cuerpo, se hace el diagrama para cada uno de los cuerpos, se hace el análisis para cada cuerpo, ¿ya? Entonces, para cada cuerpo se hace el análisis de
movimiento, ¿no es cierto? Todas las fuerzas que actúan en cada cuerpo en forma independiente y se forman sistemas de ecuaciones, ¿sí? Ya en estática hemos hecho esto, pero en estática igualamos a cero. Acá tenemos que igualar a masa por aceleración, ¿ya? Hasta ahí vamos a trabajar, vamos a entrar, antes de entrar al rozamiento, vamos a empezar a resolver ejemplos, ¿ya? Entonces vamos a analizar, vamos a ir a su práctico y vamos a empezar después, vamos a ver el tema de rozamiento. Ya primero quiero que analicemos bien algún ejercicio de acá y vamos a trabajarlo. Vamos a hacer un ejercicio primero simple para que podamos entender. Sin fricción. Vamos a ver si hay un ejercicio sin fricción. Vamos a hacer el 22, pero le vamos a cambiar unos datos acá, ¿ya? Vamos a poner acá. En el número 22 vamos a cambiarle los datos y vamos a hacerlo mucho más sencillo, ¿ya? 2 bloques, yo le voy a poner. Masa 1 le vamos a poner igual a 3 kilogramos. Y masa 2 igual a 5 kilogramos, ¿ya? Calcular la aceleración, le voy a poner acá, ¿ya? La aceleración del sistema. Y la tensión de la cuerda. Ya. Fíjense en este caso. Yo lo voy a agrandar un poquito la letra. Ya. Fíjense, dice 2 bloques de masa 1, 3 kilogramos y masa 2, 5 kilogramos. Cuelgan de los extremos de una cuerda como se muestra en la figura. ¿Sí? Calcular la aceleración del sistema. ¿Hacia dónde se va a mover el sistema? ¿Hacia el lado de la masa 1 o hacia el lado de la masa 2? ¿Mm? La masa 2. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué es lo que yo voy a hacer acá. Yo voy a trabajar y voy a hacer mi sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Yo acá voy a tener que aplicar, ya. Para el cuerpo 1, fíjense qué es lo que voy a tener. Voy a tener ¿en qué sentido se va a mover el sistema? Hacia el lado de la masa 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Después nos vamos a ir a la pizarrita a graficarlo bien, ¿ya? Entonces, yo acá lo que les voy a resolver es la parte analítica, ¿ya? Yo tengo acá que hacer mis sumatorias de fuerza igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a hacer mi sumatoria. Fíjense, la masa 2, el peso 2, va a ser, bueno, vamos a analizar primero la masa 1. ¿Qué pasa con la masa 1? Yo tengo una tensión, voy a poner acá, tengo la tensión menos el peso, ¿no es cierto? Menos el peso, menos la masa 1, menos la igual a masa 1 por la aceleración, ¿no es cierto? Entonces,
Ese va a ser mi análisis para el primer cuerpo, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ahora nos vamos al análisis del cuerpo 2. Esto es para la masa 1, ¿no es cierto? Ahora me voy para el cuerpo 2. ¿Qué tengo en el cuerpo 2? Tengo el peso 2. El peso 2 por la gravedad, que está favoreciendo el movimiento, menos la tensión, igual a la masa 2 por la aceleración, ¿no es cierto? ¿Ya? Fíjense, acá yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Puedo resolverlo? Sí, ¿no es cierto? Cualquier método que aplique, ¿sí? Puedo hacer igualación, reducción, sustitución. Puedo sumar estas dos y elimino la tensión, ¿no es cierto? Tengo esta ecuación 1, ¿no es cierto? Esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Son dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? Mis incógnitas son la aceleración y la tensión, ¿no es cierto? Entonces, yo acá puedo resolver de la forma que quiera, ¿no es cierto? Si yo hago la suma de ambas, puedo hacer cualquiera de los métodos que ustedes han visto en colegio, ¿no es cierto? Igualación, reducción, sustitución. En este caso, yo tengo la facilidad de que la tensión 1 está positiva y la tensión 2 negativa. En la primera ecuación la tensión está positiva, en la segunda negativa, entonces puedo sumar, ¿no es cierto? ¿Qué método es ese? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del colegio? Si yo sumo 1 y 2, ¿qué me queda? ¿Ah? Sumando 1 y 2. ¿Qué me queda acá? ¿Qué método es? ¿Se acuerdan? Reducción en general, creo. Correcto. Entonces, fíjense qué es lo que voy a tener. Voy a tener menos masa 1 por la gravedad, más masa 2 por la gravedad, igual a masa 1 por la aceleración, más masa 2 por la aceleración, ¿no es cierto? Acá, ¿qué es lo que voy a factorizar? Voy a factorizar la aceleración en el segundo término y voy a tener aquí es más, ¿no? ¿Correcto? Entonces, fíjense acá qué es lo que voy a tener. Voy a factorizar la aceleración y ¿qué me va a dar acá? Factorizando la aceleración yo voy a tener, puedo factorizar la gravedad también, ¿no es cierto? Yo puedo tener masa 2 menos masa 1 y acá factorizo la gravedad, ¿no es cierto? Porque la gravedad está en ambos términos. Acá por gravedad. Y todo esto va a estar dividido. Voy a factorizar, voy a dividir directamente, o si no igual lo voy a factorizar acá. Voy a poner igual a la aceleración por masa 1 más masa 2, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo por partes. Y ahora todo esto que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener que la aceleración va a ser igual a ¿qué? A todo este término de acá, ¿no es cierto? Todo esto dividido, voy a poner doble paréntesis, todo dividido, este término de acá, ¿no es cierto? Y esto me da la aceleración. Ya ustedes sacan la aceleración acá y ese va a ser el movimiento, la aceleración de este sistema, ¿no es cierto? Y con esta aceleración yo ya puedo sacar la tensión en cualquiera de las ecuaciones, la 1 o la 2, ¿no es cierto? Yo ya puedo irme a sacar la ecuación, en la ecuación 1 o la ecuación 2. Ustedes me dicen ese resultado, reemplazamos. Acá yo voy a tener, perdón, se me fue al otro lado, vamos a subir un poquito. Entonces yo voy a tener acá
Fíjense, acá yo voy a tener, ¿cuánto me da la aceleración? Masa 2 es 5, menos 3 son 2, ¿no es cierto? 2 por 9.8, o sea, yo voy a poner acá 2 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Dividido, todo dividido. 5 y 3, 8, ¿no? 8 kilogramos, ¿no? 2.45. Y eso me da la aceleración, que es 2,45 metros. 2,4, 45. 44. ¿Sí? ¿Eso? 45. Sí. Ya. ¿En qué unidades me da? En metros sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Ahora ustedes sacan la aceleración despejando de cualquiera de las ecuaciones. Yo puedo despejar acá. Fíjense, acá está más fácil despejar la tensión, ¿no es cierto? Solamente yo voy a tener tensión, va a ser igual a que este término lo mantengo y este lo paso al otro lado con positivo, ¿no es cierto? Este va a pasar acá con positivo y este lo tengo tal cual, ¿no es cierto? Y este es más acá, ¿no? Más, entonces, esa va a ser mi tensión, ¿no es cierto? Entonces mi tensión, yo puedo factorizar la masa 1 es 3 kilogramos, 3 kilogramos, paréntesis, por que tengo acá, la gravedad es 9.8 y la aceleración es 2.45, entonces 9.8 más 2.45, todo esto está en metros sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Y esto me va a dar 36,78. Una pregunta, ingeniero. ¿Eso cuánto me da? 36.75. Sí. Revisen, verifiquen. Y eso sale. Amigo. Ya. Si nosotros hacemos el mismo caso acá en el segundo, me va a dar lo mismo. Fíjense qué es lo que yo voy a tener acá. Yo acá voy a tener la tensión, va a ser igual despejando tensión, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener? La voy a pasar al otro lado la tensión para que se vuelva positiva. Acá voy a tener masa 2 por gravedad. Y voy a restar, ¿no es cierto? Menos masa 2 por aceleración, ¿no es cierto? Y acá voy a factorizar la masa 2, que voy a tener. Factorizando la masa 2 va a ser 5 kilogramos, ¿no es cierto? 5 kilogramos por, ¿qué tengo acá? Tengo que colocar 9.8 menos, ¿no es cierto? 2.45. Todo esto está en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Tiene que salir lo mismo, ¿no es cierto? Porque yo he trabajado con todo el sistema, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces me da lo mismo, ¿no? Ahora nos vamos a ir a la pizarrita a graficar esto, ¿ya? Porque acá no puedo graficar, entonces me voy a ir a graficar a la pizarra. Una pregunta, ingeniero. ¿Perdón? Una pregunta, ingeniero. Sí. Usted lo que hace fue en una ecuación y usó la igualación, ¿no? Porque despejó de ambas ecuaciones de 1 y 2, despejó tensión. Y al despejar igualó las dos ecuaciones y simplemente lo despejó aceleración y ya, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tengo acá? Fíjese, yo tengo dos cuerpos, ¿no es cierto? A ver, analicemos vamos analizando paso a paso lo que nos decía, cómo resolver los ejercicios, ¿no es cierto? Que ustedes eso lo tienen en su apunte, lo tienen en el Classroom, lo tienen en el Moodle,
¿no es cierto? Lo pueden revisar, lo pueden leer, lo pueden releer, ¿no es cierto? Ahí yo le he aumentado, por ejemplo, dice 1, identificar el cuerpo, dice, ¿no? Es identificar el o los cuerpos en movimiento, ¿ya? Y luego me dice definir un sistema de referencia o identificar todo nuestro entorno. Entonces, ¿cuáles son los entornos acá? Básicamente, en este caso, es esta polea, ¿no es cierto? Y solo mi sistema de referencia es el eje Y, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en el eje X, acá yo no tengo ninguna fuerza, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, el sistema se va a estar moviendo hacia el lado de la masa 2, ¿no es cierto? Porque tiene mayor peso, va a desequilibrar y va a hacer que todo el sistema se mueva en ese sentido, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que yo les he pedido acá? La aceleración de ese movimiento y la tensión de la cuerda, ¿no es cierto? Si el sistema se mueve hacia el lado de la masa 2, todas las fuerzas, eso agréguenle a su esquema. En su esquema, cuando ustedes vean, todas las fuerzas que favorecen el movimiento son positivas. Y todas las fuerzas contrarias al movimiento son negativas. Eso quiero ir a hacerlo en la pizarrita ahorita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Fíjense, la tensión de la cuerda va a estar hacia arriba en la masa 1, positiva, y el peso va a estar negativo hacia abajo, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ir a hacerlo en la pizarra, esto mismo, ¿ya? Y luego tengo que el sistema se va a mover hacia el lado de la masa 2, entonces el peso 2 va a ser positivo, porque ese va a ser el sentido del movimiento y la tensión negativa. Entonces, formo mi sistema de ecuaciones, la 1 y la 2. O sea, estamos analizando aquí analíticamente, ¿ya? Y luego, lo único que me queda acá es 2 ecuaciones, ¿no es cierto? Yo puedo hacer de cualquier método. Yo les decía reducción, igualación. Yo puedo despejar, por ejemplo, puedo despejar las tensiones, igualar, ¿no es cierto? ¿Me va a dar el mismo resultado de la aceleración? Sí, ¿no es cierto? Puedo hacer sustitución, puedo despejar la tensión y reemplazar acá en la segunda ecuación también, ¿no es cierto? Puedo hacer cualquier método de lo que ustedes ya conocen, de lo que ustedes ya han visto en colegio, ¿no es cierto? Porque ustedes ya vienen del colegio con ese conocimiento, ¿no es cierto? Han visto sistemas de ecuaciones con una incógnita, con 2 incógnitas, con 3 incógnitas, ecuaciones cuadráticas, ecuaciones lineales, ¿no es cierto? Y han visto la forma de resolución. Y siempre hemos dicho que igual número de ecuaciones, igual número de incógnitas, ¿no es cierto? Cuando tengo más incógnitas que ecuaciones no puedo resolver, ¿no es cierto? Porque yo tengo que formar una matriz, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Hemos aplicado el método de sumando en unidad, estamos resolviendo dos ecuaciones con 2 incógnitas aplicando el método de reducción, ¿no es cierto? Porque estamos sumando estas 2 ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo acá siempre, o sea, de la primera ecuación, desde la primera clase que hemos tenido, bueno, con lo que hemos tenido presenciales, he dicho que la física es sencilla, ¿no es cierto? Pero nuestra herramienta es la matemática, nuestro lenguaje sería, ¿no es cierto? Nuestra forma de expresión es la matemática. Nosotros, si no sabemos matemática, no vamos a poder resolver física, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que tener la base mínima de matemáticas para poder entrar a analizar todos los conceptos físicos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en el PowerPoint, yo les he puesto, se hace así, 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 pero yo tengo que irlo a aplicar, a resolver. Y para eso yo necesito mi herramienta principal en la matemática, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan acá, donde yo les ponía, van a entrar con el mismo código, ¿ya? Acá fíjense, formas de la aplicación, acá fíjense, todo esto yo lo resuelvo, fíjense, lo escribo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tengo que aplicar? Tengo que aplicar matemáticas, ¿no es cierto? Para poder, fíjense, yo voy a identificar la fuerza que actúa en el sistema, yo voy a hacer todo eso, ahorita me voy a ir a hacer la gráfica antes de que se nos acabe el tiempo, y ¿qué es lo que tengo que hacer? Irme a apoyarme con matemáticas, ¿no es cierto? ¿Sí?
Identificar el cuerpo o los cuerpos, ¿no es cierto? Puede ser uno o más, les decía, ¿no? Identificar el entorno, escoger el marco de referencia, identificar todas las fuerzas que actúan en el sistema. Todas las fuerzas que actúan favoreciendo el movimiento son positivas, agréguenle ahí, y las fuerzas contrarias negativas. Hacemos el diagrama de cuerpo libre y aplicamos la segunda ley de Newton. Vamos a irnos a la pizarrita para tratar de hacerlo rápido. Fíjense, ahora yo voy a colocar la fuerza. Lo que me interesa básicamente es acá que ustedes me visualicen las fuerzas que actúan en este sistema, ¿ya? Fíjense, acá yo voy a tener el peso 1, ¿sí? Voy a tener la tensión acá. Esta tensión va a ser la misma. Y acá voy a tener el peso 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo voy a anotar acá. Esta es la tensión. Esta es la tensión. Este es el peso 1. Este es el peso 2. ¿No es cierto? ¿Y en qué sistema, en qué sentido se va a mover este sistema? Este sistema se va a mover en este sentido, ¿no es cierto? Ese va a ser el sentido del movimiento, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser el sentido del movimiento. Yo voy a poner acá, ese es el sentido del movimiento. Entonces, fíjense acá. Este peso está contrario al movimiento, este de acá va a ser negativo, ¿no es cierto? Este va a ser, lo voy a poner con otro color, este va a ser negativo. Este va a ser positivo, este va a ser negativo, ¿no es cierto? Y este va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces, todas las fuerzas que favorecen el movimiento son, decíamos, positivas y las contrarias negativas. Y tenemos que armar para cada cuerpo, este es el cuerpo 1, la masa 1, ¿no es cierto? Y esta es la masa 2. Entonces, para cada uno de los cuerpos trabajamos en forma independiente. ¿Yo puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre? Sí, puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Yo voy a poner acá. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer con... Acá yo voy a tener, fíjense acá, voy a tener la tensión hacia arriba, ¿no es cierto? Para la masa 1 y el peso hacia abajo, ¿sí? Fíjense, ese es mi diagrama de cuerpo libre, ¿correcto? Para la masa 1, esto es para la masa 1, ¿no es cierto? Esto es para la masa 1, esta tensión es positiva, y este peso es negativo, ¿no es cierto? Negativo, ¿correcto? Ahora nos vamos para el cuerpo 2, hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Yo lo puedo hacer acá, mi diagrama de cuerpo libre. Fíjense, entonces acá tengo la tensión. Y acá tengo el peso 2, ¿no es cierto? Entonces yo digo acá, esta tensión es negativa, ¿no es cierto? Y acá tengo el peso 2 que es positivo, ¿no es cierto? Y este es... Ya, entonces este es el esquema que ustedes tienen que trabajarlo, ¿no es cierto? Fíjense acá, ya se nos va a ir acabando el tiempo. Lo que quiero mostrarles y demostrarles acá es que yo tengo que asumir mis sistemas de referencia. En este caso solamente es mi eje Y, no tengo nada en el eje X, ¿no es cierto? Solamente tengo en el eje Y, igual para el cuerpo 2 eje Y, ¿no es cierto? Enseguida vamos a hacer eje X y eje Y, ¿ya? Entonces, fíjense en este caso, yo no tengo nada en el eje X, todas mis fuerzas están en el eje Y. Este es para el cuerpo 1 y este es para el cuerpo 2, ¿no es cierto? Este es para la masa 1 y esto es para la masa 2, ¿ya?
Entonces, no sé, alguna duda acá, una consulta. Tengo yo, las fuerzas que favorecen el movimiento son positivas. Las fuerzas contrarias al movimiento van a ser negativas, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, general. ¿Se entiende? ¿Se maneja bien? Sí. Perfecto. Era una duda. ¿Sí? Siempre la tensión 2 siempre va a ser negativa porque cuando aplicó el sistema, primero sumó la tensión con la masa 1 y en la otra la tensión la restó. Dependiendo de mi ecuación, ¿no es cierto? Yo tengo que plantearme aquí mi ecuación. Acá esta tensión va a ser, la primera va a ser negativa porque va a estar subiendo, ¿no es cierto? Por la ley de acción y reacción. Como el peso está bajando hacia abajo, ¿no es cierto? Y la tensión va a estar subiendo. Esta es la tercera ley de Newton, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, yo tengo el peso hacia abajo, como el movimiento está en el sentido contrario, este peso va a ser negativo y esta tensión va a ser positiva porque me está favoreciendo el movimiento, ¿no es cierto? Yo en realidad tengo acá, vamos a ponerle acá, no lo hemos completado todo el ejercicio, tengo esta polea así, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que va a girar en este sentido y esto se va a venir hacia acá porque mi masa es mayor. Entonces, se vuelve a conectar en 5 minutos, por favor, con el mismo código, con la misma clave, ¿ya? En 5 minutos, se nos acaba el tiempo, ¿ya? Ya. Entonces, terminamos acá, el peso 2 baja hacia abajo positivo, ¿no es cierto? Entonces la tensión va a ser negativa, ¿no es cierto? Y acá lo que les recomiendo es, por ejemplo, si un cuerpo está subiendo, el otro va a estar bajando, no van a poder bajar los dos, ¿no es cierto? Eso quiero que tomen en cuenta siempre, ¿ya? Yo no puedo Siempre- considerar que, ¿ya? Que los dos cuerpos estén bajando hacia abajo, ¿no es cierto? Eso no se va a dar solamente si es que se soltara la cuerda, se va a dar ese caso, ¿no es cierto? Pero si mi sistema está en movimiento y está en forma normal, entonces uno va a estar subiendo y el otro bajando, en este caso que se llama la máquina de agua, ¿no es cierto? Si los dos cuerpos estarían bajando, ahí ya. ¿En qué sentido? Este es el sentido del movimiento. Acá vamos a poner el sentido del movimiento, ¿no es cierto? Ese es el sentido del movimiento. Ahora fíjense qué es lo que yo tengo. Voy a hacer mi sumatoria de fuerzas para el cuerpo 1. Este es mi cuerpo 1, mi masa 1. Y este es mi masa 2. ¿Ya? Voy a analizar para 1 qué es lo que tengo. ¿Ya? Ya hemos entendido que el sentido del movimiento, este va a ser positivo, ¿no es cierto? Este de acá va a ser positivo. Esto va a ser negativo. Este va a ser positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense, ahora yo voy a hacer mi sistema de ecuaciones y acá no tengo acá lo que quiero mostrarles es que tengo fuerza en el eje X y en el eje Y, ¿no es cierto? Entonces yo voy a analizar mis sumatorias de fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Fuerzas igual a masa por aceleración y voy a poner sumatoria de fuerzas acá igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Entonces acá voy a hacer mi sumatoria de fuerza en X y mi sumatoria de fuerzas en Y. Para mi masa 1, fíjense qué es lo que tengo acá. Para la masa 1, yo tengo fuerzas en X y fuerzas en Y. Voy a hacer primero mi sumatoria de fuerzas en Y. Fuerzas en Y igual, en este caso, a masa por aceleración, vamos a poner. Y ahí vamos a analizar qué sucede acá. Fíjense, acá yo voy a tener que tengo la normal menos el peso, pero acá no se está moviendo en el eje Y, entonces esto es igual a 0, ¿no es cierto? Esto es igual a 0, ¿sí? ¿Qué tengo para la masa 1 en el eje X? En el eje X solamente tengo la tensión positiva, ¿sí? Igual a masa 1 por aceleración, ¿no es cierto? No tengo nada más acá, ¿no? ¿Sí? Fíjense acá, en el eje X en el eje X solamente tengo la tensión igual a masa 1 por aceleración. En el eje Y tengo la normal y como no hay movimiento, eso va a ser 0 porque el movimiento acá está horizontal, ¿no es cierto? Para el cuerpo 1, ¿sí? Ahora nos vamos a analizar para el cuerpo 2. Esto es para 1, ¿no es cierto? Acá le voy a poner para 1, ¿sí?
Ahora vamos a analizar qué sucede con el cuerpo 2. En el cuerpo 2, ¿qué tengo? Tengo solamente sumatoria de fuerzas en Y, ¿no es cierto? Fuerzas en Y igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? No tengo nada en X, que es similar a lo que hemos hecho hace rato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo menos la tensión más la masa 2 por la gravedad, ¿no es cierto? ¿Igual a qué? Igual a masa 2 por aceleración, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, yo tengo tres ecuaciones acá. Esto es para 2, ¿no es cierto? Esto es para el 2, para el cuerpo 2, ¿sí? Fíjense, yo tengo tres ecuaciones acá. Tengo una ecuación, tengo dos ecuaciones y tengo tres ecuaciones, ¿sí? Perdón, ¿alguna consulta? ¿Sí? Entonces, pero fíjense, la ecuación 1 no me sirve para nada, ¿no es cierto? No tengo ninguna incógnita, tengo que la normal va a ser igual al peso nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en este caso solamente voy a trabajar con la ecuación 2 y la ecuación 3, ¿no es cierto? La ecuación 1 no me da ninguna incógnita, entonces yo solamente voy a trabajar con la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Qué método puedo aplicar? El que ustedes quieran. Reducción, igualación, sustitución, pero lo que quiero mostrarles es que cada sistema tiene su característica y solamente ustedes tienen que aplicar sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración cuando está en movimiento. Y sabemos que cuando está en reposo es igual a 0. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ahora ustedes me resuelven eso. Ingeniera, la aceleración, ¿en dónde estaría en la gráfica? La aceleración, el cuerpo va a estar moviéndose hacia abajo, ¿no es cierto? Yo he puesto el movimiento, entonces, ¿qué es lo que voy a calcular acá? Entonces yo acá les voy a poner calcular aceleración y tensión, ¿ya? Yo les di yo solamente le hice el esquema, ¿no es cierto? Entonces, en este esquema lo que quiero mostrarles es cómo actúan las fuerzas. Yo tengo que analizar para este cuerpo solito primero hacer mi sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Y luego para este otro cuerpo solito hacer mi sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora ustedes me van a calcular, fíjense, con la ecuación 1 yo no trabajo porque no tengo aceleración, no tengo tensión, ¿no es cierto? ¿Qué les estoy pidiendo? La aceleración y la tensión. Vamos a asumir, por ejemplo, que mi masa 1 valga 6 kilogramos y mi masa 2 valga 10 kilogramos. ¿Ya? Y ustedes con eso me van a sacar los resultados de la aceleración y la tensión, ¿ya? Entonces, fíjense, ustedes acá pueden hacer método de sustitución, de igualación, de reducción, el método que quieran algebraico, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces utilizaríamos la segunda. Ajá. La segunda y la tercera ecuación. Era una pregunta. Sí. La segunda y la tercera. Y ya. Puedo hacer cualquier método. Puedo hacer sustitución también. Puedo poner la tensión 1, reemplazarla acá, ¿no es cierto? Puedo hacer reducción, puedo sumarlas ambas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me va a dar lo mismo? Me va a dar lo mismo, ¿no es cierto? Fíjense, yo voy a hacer, para que ustedes se acuerden un poquito, a pesar de que el tiempo es aquí escaso, voy a reemplazar mi tensión por la masa 1. Voy a hacer el método de sustitución, ¿ya? Voy a sustituir la tensión 1 que está, la tensión que está en la ecuación 2 y la voy a reemplazar en la tensión 3. Fíjense, yo voy a tener acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener menos masa 1A, ¿no es cierto? Más masa 2G igual
¿Igual a qué? A masa 2. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que reemplazar acá? Factorizar la masa 1, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener acá masa 2G va a ser igual a masa 2A más, está con negativo, lo pasa al otro lado, ¿no? Masa 1A y factorizo A, ¿y qué me va a quedar acá? Acá me va a quedar masa 2G dividido masa 1 más masa 2, ¿no? Igual a la aceleración, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Ahora voy a hacer acá lo mismo, ustedes me van a dar el resultado. Ahora voy a hacer la suma. Voy a hacer el método de reducción que hemos hecho hace rato y yo voy a sumar 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces acá yo voy a sumando 1 y 2, ¿qué voy a tener? Voy a tener tensión más tensión, va a ser, se anulan y voy a tener, o sea, acá voy a poner reducción para que ustedes más o menos nos vayamos ordenando, ¿no es cierto? Reducción. Y esto va a ser igual acá, que es lo que yo voy a tener. Sumando 1 y 2 se me va a anular y me va a quedar masa 2G, ¿no es cierto? Igual a masa 1A más, ¿qué tengo acá? Masa 2A, ¿no? Masa 2A, ¿no es cierto? Fíjense, ahora, ¿qué es lo que hago acá? Igual factorizo, ¿no es cierto? Factorizo acá y ¿qué me queda? Masa 1 más masa 2, ¿no es cierto? Factorizando acá por aceleración y esto lo paso a dividir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo mismo? Sí, es lo mismo, ¿no es cierto? Llego a lo mismo, ¿sí? ¿Correcto? Esta era sustitución, ¿no? Le vamos a poner acá, reducción, acá es sustitución, ¿no es cierto? Para que ustedes se acuerden un poquito nada más, ¿no es cierto? El método de sustitución, el método de reducción, y también puedo agarrar el método de igualación, ¿no es cierto? Y se los voy a poner acá para que de una vez ustedes se acuerden y método de igualación, ¿sí? ¿A qué es el método de igualación? ¿A qué es igual? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Despejar la tensión en cada ecuación, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener acá, despejo la tensión, entonces voy a tener, se lo voy a hacer directo, ¿ya? Masa 1 por A, ¿no es cierto? Igual, despejo del 3 la tensión, va a pasar la tensión al otro lado, ¿no es cierto? Y me va a quedar acá masa 2G menos masa 2A, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Despejando la tensión. La tensión esta de acá pasa al otro lado con positivo y este viene con negativo acá, ¿no es cierto? ¿Llegamos a lo mismo o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer acá? Fíjense, acá masa 2, este viene acá con negativo, este va al otro lado con positivo, ¿no es cierto? Y queda masa 1A más masa 2A, ¿sí? Entonces, esta masa 2A la paso al otro lado y ¿qué me queda acá? Fíjense, masa 1A más masa 2A igual a masa 2G, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Quedamos en lo mismo? Quedamos en lo mismo, ¿no es cierto? Factorizo la aceleración acá. ¿Y qué me queda? Me queda la aceleración igual a masa 2G dividido, ¿no es cierto? Masa 1 más masa 2. ¿Sí o no? Les he hecho los tres métodos en un mismo ejemplo, ¿no es cierto? Y esto ustedes lo han visto en colegio, ¿no es cierto? Y acá se la voy a poner despejadita la ecuación de 3 para que ustedes no se pierdan, ¿ya? ¿Sí? De la ecuación 3 le he puesto, ¿no es cierto? Despejando t. En la ecuación 1 está directo, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá yo tengo la ecuación 1, tensión igual a masa 1A, ¿no es cierto? ¿Sí?
Esto es para que ustedes no se me pierdan en el método de igualación, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos que manejarnos bien en la parte algebraica con la física. Sí, tenemos que tener muy buenas relaciones, muy buena amistad, ¿no? ¿Sí? Ingeniera, Sí, sí. entonces la tensión es igual a la masa por la aceleración y un peso es igual a la masa por la gravedad. Correcto, Y, sí. ya. Yo acá les he puesto estos 3 métodos de reducción, igualación, sustitución, porque en sistema privado me dicen que no han visto matemática, que tienen dificultad en matemática, que no han visto este tema, que no han visto, o sea, que tienen muchísima dificultad en la parte de álgebra, en la parte de matemáticas, ¿no? O sea, básicamente, yo no debería darles, o sea, el concepto físico termina donde es la ecuación 2. Mi concepto físico, o sea, lo mío en realidad termina acá, ¿no es cierto? Ahí termina todo lo que es concepto físico. Toda esta parte de álgebra, esto ya es, como dicen, un plus que hay que resolverlo y yo, por ejemplo, asumiría de que ustedes han salido de bachiller y conocen todos estos sistemas de resolución de ecuaciones, ¿no es cierto? Pero yo sé que algunos no lo manejan muy bien o no se acuerdan bien o tienen que repasar un poquito, tal vez Baldor, ¿no es cierto? Que ahí está clarito todo esto. Entonces, yo les doy como apoyo porque, o sea, no estamos en clase presencial y estoy casi todos los días que no entiendo matemáticas, no sé matemáticas, no me han dado esto de matemáticas, o sea, tengo bastante, básicamente eso, ¿no? Esas notas de ustedes que me mandan, que yo no sé cómo estoy resolviendo este ejercicio, no entiendo, no puedo, no sé matemáticas, en todos los ejercicios casi que me muestran, o sea, me mandan a mi WhatsApp, y más que todo lo que yo veo es la dificultad que tienen en resolución de ecuaciones, porque dice, no he visto matemáticas, no sé matemáticas, no entiendo. Entonces, revisen un poquito Baldor, ustedes que están y lo deben tener ahí en su casa, fíjense los sistemas de ecuaciones. O sea, yo básicamente mi planteamiento, el concepto que tengo que darles es esto de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Y les he puesto paso por paso en el PowerPoint, ¿no es cierto? Cómo resolver un ejercicio de dinámica. Antes de que entremos a fricción, antes que nada, ustedes me tienen que resolver y saber manejar esto bien, ¿no es cierto? Todas las fuerzas que favorecen el movimiento son positivas, las fuerzas contrarias son negativas. Es sencillo, ¿no es cierto? Mi ecuación, fíjense, solamente es esta de acá. Esta es la única que ustedes tienen que saber acá en dinámica sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Y en cada sistema actúan diferentes fuerzas, ¿sí? No es lo mismo resolver este ejercicio, fíjense que tengo, ¿qué es lo que les estoy mostrando acá? Un plano horizontal o uno vertical. En el anterior ejercicio le he puesto 2 verticales. Después vamos a hacer sistemas inclinados, ¿no es cierto? Planos inclinados. Entonces, primero vamos de a poquito. Vertical, horizontal, ¿no es cierto? Sin fricción. Después ya vamos a entrar con planos inclinados, con fricción, de todas las formas, pero el procedimiento es el mismo, ¿ya? No quiero que ustedes sigan, no, eso es más difícil. No, el procedimiento es el mismo. Pero de que ustedes tienen que manejarme bien, lo que quiero darles el mensaje acá, ustedes tienen que manejarme la parte algebraica bastante bien, ¿no es cierto? Yo les he dicho, la primera clase, nuestra herramienta en la física es la matemática. Ustedes tienen que saber las reglas básicas de álgebra. Cuando yo tengo una igualdad, lo que pasa al otro lado con la operación opuesta, ¿no es cierto? Si está sumando, pasa a restar. Si está multiplicando, a dividir. A todos los términos, ¿no es cierto? Y cualquier valor por 0 es 0, ¿sí? Signos iguales se suman, signos diferentes cuando ya hubo una operación de multiplicación se restan, ¿no es cierto? Es resta, entonces es negativo, ¿no es cierto? Más por más es más, menos por menos es más, ¿no es cierto? Y más por menos es menos, menos por más es menos, ¿no es cierto? Esas reglas básicas ustedes me las tienen que manejar bien como los métodos de resolución de ecuaciones, ¿ya? Que son simples, ¿no es cierto? No necesitamos igual que la parte de trigonometría cuando hemos visto vectores, ¿no es cierto? Ustedes tienen que saber la función seno, coseno, tangente, cuál es una función cuando es seno, cuando está al frente, ¿no?
cuando es coseno, cuando está el lado adyacente, cuando es una función, ¿sí? Seno, coseno, las funciones tangentes, esas las tienen que manejar, básicamente, ¿ya? Que aquí las vamos a empezar a manejar cuando veamos los planos inclinados, ¿correcto? ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Se entiende? Un momentito, ingeniera. Sí. Las tensiones son indispensables, ¿no? En este tipo de ejercicio. Sí, cuando tengo acá estas cuerdas, sí. Cuando no tengo cuerdas no hay tensiones, no hay que inventarse, ¿no es cierto? En este caso yo les he puesto cuerdas. Cuando hay cuerda hay una tensión. ¿Qué es una tensión? Es una fuerza interna que aparece cuando yo estoy estirando, cuando estoy elongando un cuerpo, ¿no es cierto? Una cuerda, ¿sí? Sí. ¿Correcto? Ya. Sí, muchas gracias. Es la fuerza normal, es la fuerza normal. La fuerza de reacción normal del piso, sería del piso de la masa 1, ¿no es cierto? Pero en este caso no la aplicamos, esta fuerza la vamos a aplicar cuando veamos fricción. Enseguida vamos a ver, en la siguiente clase vamos a ver fuerza de fricción y ahí la vamos a aplicar. En este caso, como no hay movimiento, fíjense en la ecuación 1, la normal menos el peso es igual a 0. La normal no me está afectando en el movimiento, o el peso 1 no me está afectando acá en el movimiento, porque en mi eje X no está el peso, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero mostrarles acá. Fíjense en este eje X, este es mi eje X, ¿no es cierto? Este es mi eje X, este es mi eje Y, este es mi eje Y, ¿no es cierto? ¿Sí? En mi eje X está solamente la tensión. En el eje Y está el peso, ¿correcto? Por eso es que les he puesto este ejercicio para que ustedes lo puedan diferenciar, ¿ya? ¿Correcto? Correcto. Todos los pesos están verticales hacia abajo. Cuando tengan plano inclinado, ustedes me van a tener que descomponer el peso, ¿no es cierto? Porque el peso está solamente en el eje Y. Cuando ustedes tienen un plano inclinado, el peso va a estar vertical y ustedes van a tener que descomponer ese peso en el eje X y en el eje Y. Y ahí me van a tener que saber las funciones trigonométricas perfectamente. Dónde se repiten o dónde se forman, cómo se descompone el peso, ¿ya? ¿Correcto? Sí. Correcto. Acá, por ejemplo, yo no les he hecho el diagrama de cuerpo libre, se lo puedo hacer acá. Es que está saturada mi pizarrita acá ya. Por ejemplo, yo les puedo hacer el diagrama de cuerpo libre acá para el cuerpo 1. Sí, fíjense qué es lo que tengo. Se los voy a hacer con otro color y a la fuerza. Acá ya serían los vectores. Fíjense, acá yo voy a tener solamente una tensión, ¿no es cierto? ¿Qué es esta tensión? Acá voy a tener el peso, ¿no es cierto? Y acá voy a tener la normal, ¿no es cierto? Fíjense, y el movimiento está en este sentido. Entonces, acá no hay movimiento. El movimiento está horizontal, ¿no es cierto? Mi movimiento está acá, en este eje X, ¿no es cierto? Acá está el movimiento en el eje X, ¿sí? No hay nada en el eje Y. El movimiento está solamente en el eje X y solamente acá yo tengo esta tensión. ¿Qué es lo que ustedes me hacen normalmente en su examen? Me ponen tensión y me ponen peso. No hay tal peso acá en el eje. Fíjense acá. Yo solamente tengo el peso acá abajo, ¿no es cierto? El peso 1G, ¿no es cierto? Está hacia abajo, ¿sí? Y el movimiento está horizontal, ¿correcto? Y acá lo voy a hacer, me va a dar un pequeño espacio. Van a disculpar que lo estáis saturando la página. No debería hacerlo, pero se lo quiero ponerles acá. Fíjense, en el otro caso que tengo, lo voy a poner con el otro color. Acá tengo la tensión y acá tengo el peso, ¿no es cierto? Fíjense, el peso siempre está vertical, siempre vertical, ¿sí? Acá va a ser el peso 2G y acá va a ser la tensión, ¿no es cierto? Estoy haciendo mi diagrama de cuerpo libre para el uno y el otro, ¿no es cierto? Acá, ¿cuál es el error que me cometen generalmente en el cuerpo 1? Me ponen peso 1 más tensión. ¿Puedo sumar X y Y? No, en este caso, ¿no es cierto? En este caso no puedo sumar las fuerzas en Y con las fuerzas en X, ¿no es cierto? En este caso yo solamente tengo mi movimiento en el eje X. Acá en el eje Y no tengo movimiento. El cuerpo no está subiendo hacia arriba ni está hundiéndose en este plano, ¿no es cierto? ¿Sí?
En este sí, yo acá tengo la tensión que va a ser negativa y acá el peso que está bajando hacia abajo positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá yo voy a tener, en este caso, el movimiento hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, todas las fuerzas que favorecen el movimiento son positivas y las fuerzas contrarias negativas, decíamos, ¿no es cierto? Y cada esquema, cada sistema que yo ponga o que ustedes vayan fijándose y vayan resolviendo los ejercicios prácticos, van a ver que van a formar sistemas de ecuaciones diferentes, ¿ya? No se memoricen o a veces se dicen, ah, no, yo aplico, por ejemplo, esta ecuación. No, cada ecuación, cada sistema de ecuaciones se aplica para cada condición, para cada caso, digamos, es un caso particular para el cual yo tengo que formarme mis sistemas de ecuaciones, ¿ya? Eso mentalícense porque a veces agarran una ecuación que está en un gráfico, en un dibujo, con otro que no tiene nada que ver. O sea, eso a veces me hacen en los exámenes. Ah, no, es que yo esta ecuación la saqué de este ejercicio. No, la única ecuación para dinámica, fíjense, es la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿ya? Esa es la única ecuación que ustedes tienen que manejar y tienen que ir viendo, y vamos a ir resolviendo los ejemplos ya de su práctico. Van a ver que en cada caso sus sistemas de ecuaciones van a ser diferentes. Pueden ser similares, pueden tener alguna similitud, pero no siempre van a ser los mismos, ¿ya? Puede haber alguna similitud, pero no van a ser iguales. Por favor, eso memorícense, porque a veces para los exámenes me agarran un ejercicio que tienen hecho y lo sustituyen y dicen, no, es que usted nos dio esta ecuación y esta ecuación no. La única ecuación para la segunda ley de Newton es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? No tienen otra. Ya vamos formando las ecuaciones conforme vamos aplicando y analizando el movimiento del sistema, ¿ya? ¿Está bien? Sí, general. ¿Ya? Entonces, ustedes me van a ir haciendo los ejercicios del práctico y mañana a qué hora es nuestro horario, porque a veces se nos va el tiempo. Yo quiero, hoy día hacemos de las 8, ¿no es cierto? Miércoles y jueves, ¿en qué horario vamos a trabajar? Ustedes tienen sus clases de otras materias, entonces ustedes me tienen que decir a qué hora van a trabajar conmigo el día jueves. Inclusive, fíjense, yo les estoy dando la opción a que ustedes elijan horario, pues yo puedo decirles, pasamos de nuestro horario, que es a las 7 de la mañana, no quiero hacerlos madrugar tanto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ustedes me dicen en qué horario vamos a hacer clase, porque esto parece que va a continuar y vamos a ver con qué opciones vamos a trabajar, porque ya Económicas está con aula virtual, ya han hecho su cronograma ya lo deben saber, conocer ustedes, ya han hecho su cronograma de avances, cómo van a tomar sus exámenes, la Facultad de Ciencia Económica, y yo creo que de esa forma se les va a ir dando a todas las otras facultades también, ¿no es cierto? Porque esto no va a parar todavía, ¿no? Entonces, estimo que septiembre empezaremos a hacer clases presenciales, ¿no es cierto? Entonces yo quiero ir avanzando, cosa que ustedes no se saturen, porque una vez que se empiece va a ser una saturación total, ¿no es cierto? Y se les va a exigir bastante, entonces yo prefiero que vamos en forma normal, calmada, ustedes ya manejan esto, ya podemos ir resolviendo y ustedes también tienen que poner de su parte, vayan resolviendo los ejercicios y diciéndome, este ejercicio lo puede hacer, lo he planteado de esta forma, yo tengo esta duda, o sea, que ustedes vayan poniendo de su parte, vayan apropiándose del conocimiento también, ¿ya? No estemos esperando que todos se lo haga acá. Por favor, ustedes vayan trabajando, vayan tratando de hacer de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su entendimiento, ¿ya? Yo no quiero saturarlos y decirles, yo ya he tomado examen parcial con bioquímica y con arquitectura. Con ustedes la facultad todavía no nos ha dicho nada. En las otras facultades sí nos han dado vía libre para que tomemos exámenes virtuales, ¿ya? A mí me han aprobado, por ejemplo, de arquitectura, quiero tomar examen parcial, los alumnos quieren, sí, tomen, me dijeron, ya. En bioquímica pues consulté, en tecnología consulté y me dijeron que no, que espere un poquito. Bueno, esta es una materia también práctica, que hacemos laboratorio, que tenemos
algunas cosas más, entonces tenemos características especiales, entonces me han dicho que todavía espere un poquito, que siga avanzando de forma normal, que ya se van a tomar algunas medidas y nosotros, yo no quiero que particularmente ustedes después se vean saturados y tengan que perder alguna materia, ¿no es cierto? Entonces vamos avanzando un poquito, pero ustedes pongan de su parte, pónganle un poquito de ganas y vamos agarrando. Si tienen alguna duda de los temas de atrás, también háganme las consultas por WhatsApp, háganme las consultas al grupo y yo también les voy a ir resolviendo los ejercicios y vamos a ir avanzando de a poquito, ¿ya? No, tampoco quiero hacerlos correr y decirles, no, en la otra clase vemos ya fricción, en la otra clase vemos fuerzas circulares en el movimiento rotacional, no, vamos a ir de a poco, ya vamos de a poquito avanzando. Ustedes saben que acá el tiempo nos pisa, el tiempo fíjense, ya tenemos solo 7 minutos, no nos va a dar para hacer un ejercicio nos lleva 15, 20 minutos, ¿no es cierto? Mínimo. Entonces, para entenderlo, para graficarlo, entonces, yo que les pido con todo el cariño, cuídense mucho, ayuden en su casa, pero háganse un método de estudio, ya 1 horita, media horita al día, agarren cada materia, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, trabajo en la mañana, trabajo en la tarde con bioquímica, en tarde-noche ya trabajo con arquitectura, y más tarde nos dan clases desde las 8 hasta las 10, más o menos nos dan cursos a nosotros, ¿no? Entonces, y estoy todo el día saturada. Con ustedes me han dicho que lunes y martes no pueden pasar clases porque tienen otras materias, no hay problema porque nosotros creo que estamos con un avance normal, no hemos parado ninguna semana de la cuarentena o ¿no es cierto? Entonces vamos avanzando, vamos de a poco, hacemos miércoles, jueves las clases y traten ustedes también de trabajar los otros días, ya traten de hacer, pongan de su parte. Yo acá les he puesto los métodos de igualación, de reducción, de sustitución, para que ustedes se acuerden un poquito de matemática y vayan tratando de resolver, ¿ya? Vayan tratando de hacer y también pásenme al grupo o pásenme a mi WhatsApp y yo les voy a ir resolviendo, les voy a ir resolviendo todas las dudas que vayan teniendo, ¿ya? Ese es mi consejo de forma sana, de forma lo más amigable, con el mayor respeto. Traten ustedes de poner un poquito de su parte también. Tienen que adaptarse a ser un poquito autodidactas, ¿no es cierto? Hacerlo ustedes el conocimiento, apropiarse, o sea, porque el tiempo es poco, ustedes queman sus megas, gastan sus megas en esto, ¿no es cierto? Entonces yo lo que les pido de corazón es que ustedes pongan un poquito y vayan haciendo y traten de hacerlo y vean que esto no es complejo, no es difícil, ¿no es cierto? Vean los PowerPoint, vean los temas de avance, vean en YouTube, tienen ustedes bastante. Yo no quiero pasarles muchos videos ni recargarlos, porque sé que ustedes tienen pocos megas, ¿no es cierto? No tienen, peor ahora con todo este tema de la escasez de dinero y de todo, entonces tampoco quiero recargarlo con un gasto excesivo en el tema de sus megas, ¿ya? De sus datos, ¿correcto? Pero por WhatsApp me pueden hacer cualquier consulta, me pueden hacer todas las consultas que quieran, ¿ya? Entonces, véanlo, vuélvanlo a hacer el ejercicio, entiéndanlo. Si no lo entienden, me consultan, no me molesta para nada, me consultan hasta las 8 de la noche. Yo estoy trabajando porque desde las 8 ya hasta las 10 tengo otros cursos, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, quedamos mañana, jueves, ¿a qué hora hacemos nuestra clase mañana? Jueves. A las 11, entonces. A las 11, por favor, ya todos. Entonces, el miércoles es a las 8 y el jueves a las 11. Ese horario ya no se va a cambiar, ¿ya? Yo lo que quiero es adaptarme a su horario de ustedes para que ustedes no pierdan sus otras clases, ¿ya? Entonces, ya yo 8, miércoles, jueves, 11. Yo me anoto. Y ustedes entran directamente ya con ese código, ¿ya? Con ese código que hemos entrado ahora, con ese código nos vamos a manejar de acá en adelante, ¿ya? Entonces seguimos mañana a las 11 de la mañana, ¿ya? Hasta mañana, se cuidan, por favor, ¿ya? Ya, ingeniera. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana.